Bueno chicos, al fin pasó. Después de 1 año y medio llegamos a los 100.000 suscriptores. Ahora, para celebrarlo, analizaremos la primera parte de la cronología del universo DC, desde la creación del universo hasta la crisis original, y cuando lleguemos a 200.000 veremos lo que sigue. Pero ahora vayamos al video, que esto va a tomar tiempo. Primero, algunas cosas básicas. En el universo DC, el tiempo en el canon pasa más o menos en tiempo real. Los 26 años que hubo entre la crisis original y el Flashpoint sí fueron alrededor de unos 25 años para los personajes, y siempre en el canon Superman es el alfa y el omega, que abre y cierra la cronología. Otra cosa importante es que DC ha absorbido a muchas compañías que quebraron a lo largo de los años y pasaron a formar parte de su canon. Estas primeramente pasaron a ser consideradas tierras paralelas, aunque algunos personajes sí fueron agregados a la tierra principal, pero son excepciones muy extraordinarias. Y tercer punto, los cómics que salieron desde 1938 hasta 1985 son conocidos como la época precrisis, pues ocurrieron antes de la crisis en las Tierras Infinitas. Los cómics que ocurrieron desde 1985 hasta 2011 son conocidos como la época post-crisis por obvios motivos. Y los cómics que han salido desde el 2011 son conocidos como cómics Flashpoints y abarcan los nuevos 52 y el Rebirth. Y bueno, tras estas aclaraciones, vamos a lo importante, la explicación. La cronología de DC inicia en la Tierra 2 original o Tierra 2 precrisis. La historia de ese universo iniciaría hace miles de años, en un mundo llamado Krypton, que poseía una gravedad inmensa que provocaba que los seres de ese mundo tuvieran una fuerza muy superior a la humana, y en sí eran una evolución natural de los terrícolas, ya que también tenían un intelecto superior. Pero esta misma gravedad les impidió salir de su planeta. En un momento, a principios del siglo XX de la Tierra, el planeta explotó, dejando como principal sobreviviente al bebé Kal-El, quien fue enviado a la Tierra como el último hijo de Krypton, aunque una ciudad entera llamada Ciudad Argo logró sobrevivir al lanzarse al espacio y convertirse más en una estación espacial. E irónicamente, los criminales que habían sido confinados a la zona fantasma también sobrevivieron y representan a la mayor parte de la raza kryptoniana que sobrevivió. El punto del asunto es que el bebé Kal-El llegó a Kansas, donde fue encontrado por la familia Kent, quienes lo criaron como su hijo, Clark Kent. En esos mismos años de la primera década del siglo XX, los Wayne fueron asesinados frente a su hijo, Bruce Wayne, quien decidió prepararse para combatir el crimen. Ya en el año 1938, Clark Kent habría quedado huérfano tras la muerte de los Kent, pero este pudo crecer para ser uno de los mejores reporteros del diario Estrella. Y a mediados de ese año, Clark se reveló ante el mundo como Superman. En este mundo, Superman no dependía del sol para tener sus poderes, porque, repito, estos eran naturales, pero es mucho más débil que otros Superman que han existido a lo largo de los años, pues este puede ser derribado por misiles o por grandes explosiones. Superman en esta época también era mucho más fanfarrón y con poco respeto por la policía, siendo un Superman bastante prepotente que disparaba primero y preguntaba después. Ese mismo año, Bruce Wayne empezó a operar como Batman, convirtiéndose en una leyenda urbana durante alrededor de 1 año. Y aclaro que Batman en esa época también era mucho más violento que hoy en día, pues no dudaba en matar si hacía falta. Y de hecho, la versión original de Batman era muy parecida a lo que vimos en la película protagonizada por Michael Keaton y dirigida por Tim Burton. La aparición de Superman provocó que los pocos metahumanos con poderes que vivían en el mundo salieran de las sombras y empezaran a tomar mantos de héroes o de villanos, mientras que los humanos normales como Oliver Queen,
Wesley Dodds o Ted Kord empezaron a prepararse para ser vigilantes. Igualmente algunos científicos como Al Pratt, el átomo original, lograron desarrollar tecnología suficiente para combatir el crimen con gadgets de alto poder. Otra de las cosas más destacables es que en esos años Stephen Trevor llegó a la isla de Themyscira, lo que provocó que Diana, la princesa de las Amazonas, llegara al mundo humano para ser la Mujer Maravilla, mientras que por su parte los Atlantes volvieron a aparecer en el mundo humano, lo que provocó que Arthur Curry tuviera contacto con ellos volviéndose Aquaman. Mientras que por otro lado Alan Scott encontró un anillo mágico que le permitió convertirse en el primer Linterna Verde, y por su parte Jay Garrick inhaló una extraña sustancia que le dio super velocidad, siendo el Flash original. Mientras eso pasaba en la Tierra 2, las demás tierras también se vieron afectadas. En una de ellas, el mago Shazam le dio el poder del Olimpo al niño Billy Baxton, quien pasó a convertirse en el Capitán Marvel, mientras en la tierra de Quality Comics aparecieron héroes como el Tío Sam, Miss América o el Quicksilver original, entre muchos otros, quienes empezaron su propio camino como superhéroes. Y bueno, en pocas palabras, cada compañía desaparecida empezó a contar como un mundo aparte que coexistía con la Tierra 2, pero que no podía interactuar con ella. Ya aproximadamente en 1939 y tras un año de combate, Superman empezó a recapacitar sobre su forma de actuar, volviéndose el gran Boy Scout azul que todos conocemos, y por su parte Batman dejó de matar al punto de volver esto una regla. Incluso llegó al punto que adoptó al huérfano Dick Grayson, que se convirtió en Robin. A los pocos meses también vimos la llegada de Catherine Kane y de su sobrina Betty Kane, quienes se convirtieron en Batwoman y Batgirl para seducir a Batman y Robin, creando el concepto de Batifamilia. Estos cambios realmente se debieron a la censura en los cómics, pero dentro de estos, en la historia, se manejó diciendo que Superman como reportero quería tener una mejor imagen pública, mientras que Batman terminó siendo revelado ante el público como un ser real y no como un mito urbano, así que prefirió moderar su actitud para ganar apoyo público. Para 1940, Superman y Batman se conocieron y empezaron a hacer equipo como los mejores del mundo, y solían llevar a Robin como su acompañante. Y en noviembre de ese mismo año, varios héroes de la Tierra se unieron para formar la Sociedad de la Justicia de América. Esta dejó de lado a Superman, pues él ya tenía mucho trabajo en solitario, pero era considerado un miembro honorario, mientras que Batman fue completamente dejado de lado, aunque la Mujer Maravilla sí fue una miembro fundadora. El año siguiente inició la Segunda Guerra Mundial. Ante este evento, Theodore Roosevelt reclutó a la Sociedad de la Justicia para unirlos a un grupo de soldados y héroes reclutados por el gobierno, y de este modo se formó lo que se le conoce como el All Star Battalion, al que también se le apodó como el Batallón de la Justicia, y este grupo ya incluía a Superman como miembro regular. Y hablando de Superman, hay que aclarar que el par de años de lucha contra villanos aumentaron considerablemente el poder del personaje, que se volvió capaz de volar y moverse a velocidades mucho más grandes, y también su fuerza y su resistencia aumentaron bastante, pero sigue siendo relativamente débil para los estándares que hoy en día tenemos de Superman. También y durante la Segunda Guerra Mundial, Ricky Flag Sr. formó el primer Escuadrón Suicida, con soldados que eran considerados prescindibles, y bajo la tutela de Flag se volvieron un grupo de élite bastante eficaz, lo cual motivó la creación de otros escuadrones suicidas. Hay que aclarar que el gobierno de los Estados Unidos pensaba enviar a todos estos héroes a invadir y recuperar Europa, pero por desgracia los nazis se habían hecho con el poder de la lanza del destino, y si el gobierno estadounidense enviaba héroes al continente, se arriesgaban a que estos cayeran bajo el poder del Tercer Reich, por lo cual el trabajo de derrotar a Hitler quedó en manos de humanos comunes y corrientes. Tras la guerra, los héroes empezaron a pasarla bastante mal, pues la era McCarthy trató muy mal a la mayoría de héroes, tachándolos de peligrosos para la humanidad.
por lo cual la Sociedad de la Justicia se disolvió por completo. Al ver esto, Ricky Flag fundó la Task Force X, que era una evolución del Escuadrón Suicida, que pretendía usar a soldados sin poderes para enfrentar a villanos que sí tenían poderes. Y solo por si alguien se lo pregunta, este grupo terminó bastante mal y con muchos de sus miembros muertos. En esa misma época, Batwoman y Batgirl desaparecieron de la Batifamilia, dejando a Batman y Robin solos de nuevo, aunque un par de meses después Bruce Wayne se casó con la reformada Selina Kyle y llegaron a tener una hija llamada Helena Wayne Kyle, la segunda cazadora. La primera cazadora fue una supervillana, en caso de que alguien se lo pregunte. Mientras, por su parte, la Mujer Maravilla se fue alejando más y más de las Amazonas, hasta el punto que decidió quedarse en el mundo del hombre con Stephen Trevor, lo cual le costó perder sus superpoderes y ella pasó a ser una espía humana que trabajaba para el gobierno, algo que en aquella época era bastante nuevo, pues antes de estos cómics no había espías mujeres en los cómics. Por su parte, Argo City fue destruida, dejando como única sobreviviente a Kara Zor-El, quien llegó a la Tierra para buscar la ayuda de su primo. Superman la dejó en un orfanato con una persona de confianza, que la llevó a vivir con la familia Danvers, donde Supergirl se crió como Linda Danvers. Aclaro que Superman hizo esto porque en aquella época los Kent ya estaban muertos y no podían hacerse cargo de Kara. Y el que Clark Kent empezara a vivir de la nada con una adolescente de 14 años que decía ser su prima, bueno, podría levantar sospechas innecesarias. Pero a pesar de no haberla criado, Superman era bastante cercano con su prima y en secreto la entrenaba para ser una gran superheroína. Pero Supergirl no se presentó ante la humanidad de forma abierta hasta 1962, cuando Superman consideró que ella ya estaba lista para actuar por su cuenta. En estos mismos años las cosas empezaron a ir mal para los héroes y villanos, porque bueno, ellos empezaron a morirse o a retirarse. Wesley Dodd se había retirado para dedicarse a su familia y hubo otros dos areneros que tomaron su nombre. Alan Scott y Jay Garrick desaparecieron de la vida pública y en pocas palabras la era de los héroes se vino abajo de poco a poco. Esto se debió realmente a la crisis financiera de Estados Unidos, que estaba dejando muy mal la venta de cómics, por lo cual DC tuvo que desaparecer a los personajes secundarios para centrarse en impulsar a las grandes estrellas. Pero en las viñetas esto se manejó con el argumento de que, bueno, la vida de un superhéroe y de un supervillano no es nada buena para la salud, así que estos no podrían ejercer su profesión durante largos periodos de tiempo. Aquí es donde se hace un corte y dejamos de ver a la Tierra 2 para pasar a la Tierra 1, donde Jay Garrick, Alan Scott, Alan Pratt, entre muchos otros, fueron reemplazados por nuevos héroes como Barry Allen, Hal Jordan, Ray Palmer y un largo etcétera. Sin embargo, esto dejó un pequeño problema. La mayoría de héroes cambiaron de identidad y era muy fácil diferenciar qué héroes pertenecían a la Tierra 2 y a la Tierra 1, pero había tres grandes excepciones, que eran Superman, Batman y la Mujer Maravilla. Ahora, esto no es oficial, pero se considera que las aventuras de Kal-El original terminan una vez que Supergirl desaparece de sus cómics. Es entonces que pasamos a ver a Kal-El. En el caso de Batman se considera que una vez que dejamos de ver a toda la Batifamilia y sobre todo a su hija la Cazadora, es que dejamos de ver al Batman original y pasamos con el Batman de la Tierra 1. Con la Mujer Maravilla pasa algo muy interesante, y es que al público femenino no le gustó la idea de que el personaje fuera una espía sin poderes y le exigieron a DC revertir esta situación, y eventualmente la Mujer Maravilla volvió a ser la que todos conocemos. Así que se considera que una vez que Diana recupera sus poderes, dejamos de ver a la Mujer Maravilla de la Tierra 2 para ver a la de la Tierra 1. Pero bueno,
Ya hemos visto la historia de la Tierra 2 y hemos llegado hasta la Tierra 1, por lo que hay que ver cuál es la historia de este mundo. La historia documentada de la Tierra 1 empieza miles de millones de años atrás en un planeta llamado Ungrund, donde había dioses de gran poder y sin forma, que eran muy parecidos a los titanes primigenios de la mitología griega. Estos dioses se asesinaron entre ellos y destruyeron su mundo, y de las cenizas de Ungrund se crearon los planetas conocidos como Nueva Génesis y Apocalipsis. Estos planetas eran regidos por unos seres que nacieron de la sangre de los antiguos dioses. Estos se hicieron llamar, por obvios motivos, los nuevos dioses. El planeta Nueva Génesis es un paraíso que se asemeja mucho al Olimpo o a los Campos Elíseos, y es gobernado por Isaías, el Alto Padre, mientras que por su parte Apocalipsis es el infierno y un planeta artificial. En dicho planeta, el príncipe Uxas, apoyado por su madre Higra y por su tío Steppenwolf, asesinaron a su padre y Uxas robó su poder y así pasó a convertirse en Darkseid, el señor oscuro de Apocalipsis, que tenía el plan de asesinar a más dioses para robar su poder y así convertirse en un ser que sería básicamente todopoderoso y dominaría el universo. Estas ambiciones de Darkseid lo llevaron a un conflicto con Alto Padre, desatando una guerra entre los nuevos dioses. Dicha guerra puso en peligro el universo entero, pues las dos razas podían destruirse mutuamente, pero en el proceso destruirían una buena parte de la existencia. Para solucionar el problema, Alto Padre entregó a su hijo como pupilo de Darkseid. Este niño se autodenominó como Scott Free, Mr. Milagro, mientras que Darkseid hizo lo propio y entregó a su hijo Orión a Alto Padre. El plan original con esta peculiar tregua era que ninguno de los dos gobernantes atacara al otro, pues al hacerlo pondrían en riesgo la vida de su hijo. Y sí, obviamente a Darkseid realmente no le interesaba la vida de su hijo, pero le convino mantener la tregua para así no tener que estar lidiando con el ejército de Alto Padre. De este modo se logró la paz entre las dos razas de dioses, aunque Darkseid continuó con toda la intención de dominar nuevos mundos. Por otro lado, en el planeta Malthus, los autoproclamados guardianes del universo, y más específicamente uno de ellos llamado Krona, crearon una máquina que les permitía ver qué hubo en el origen del universo. Sin embargo, el experimento salió bastante mal y alteró la estructura del universo, provocando más caos en la existencia. Para tratar de componer el tiradero que habían hecho, los guardianes del universo crearon a los Manhunters, un grupo de policías robóticos que iban a proteger la paz en el universo, pero por desgracia un virus o algún fallo les provocó un mal funcionamiento. Este mal funcionamiento culminó con la destrucción del sector espacial 666 a manos de estos robots, dejando como únicos sobrevivientes de la masacre a 5 seres que pasaron a ser conocidos como las 5 inversiones y eran dirigidas por Atrocitus. A causa de este pequeño error, los Manhunters fueron sellados y reemplazados por los Linterna Verde. Por otro lado, y miles de años en el futuro, el planeta Krypton desarrolló una gran tecnología, siendo uno de los más avanzados del universo, pero debido a la gran gravedad de su mundo, les fue complicado crear el viaje al espacio profundo, y cuando este se desarrolló, bueno, digamos que no salió bien, así que terminó siendo prohibido. Las circunstancias exactas de qué salió mal cambian un poco de escritor a escritor, pero siempre involucran algún tipo de guerra con los habitantes de planetas vecinos. Ahora, regresando al tema de Darkseid, este aún estaba buscando poder, pues no pensaba dejar de conquistar otros planetas, y para lograr sus objetivos, él hizo una alianza con Ares, el dios de la guerra, para entrar al Olimpo y matar a los dioses y robar sus poderes. La intención con esta alianza era dejar a Ares como el único dios de la Tierra y el representante de Darkseid en la misma, mientras que Darkseid se volvería casi imparable al haber robado el poder de los Olímpicos. Pero para llegar al Olimpo había que hacerlo desde Tierra,
más específicamente desde la isla de las Amazonas, y ellas no estaban nada dispuestas a dejar que Ares se saliera con la suya. Con el objetivo de derrotar a Ares, que tenía bajo sus órdenes a un gran ejército de parademonios, se creó una alianza entre Atlantes, Amazonas y todas las tribus de la humanidad, que contaban entre sus filas con muchos héroes, obviamente resaltando a los héroes de la mitología griega. De acuerdo al canon de DC, todos los héroes de las diversas culturas antiguas de hecho existieron, y eran los metahumanos de su época, y claro que también había magos y hechiceros de gran poder en este ejército. Con esta alianza, Ares fue derrotado y la invasión de Apocalipsis impedida. Además, las cajas madres de Apocalipsis fueron selladas por los humanos, Atlantes y Amazonas para evitar el regreso de los parademonios. Pero esta victoria tuvo un costo bastante alto, pues los Atlantes y las Amazonas se distanciaron por completo de la humanidad y no regresaron al mundo mortal durante miles de años, mientras que por su parte la mayoría de héroes humanos murieron en combate. Esto provocó que nacieran menos metahumanos, pues la mayoría de ellos murieron y no pudieron pasar sus genes a la próxima generación. Por todo esto, los héroes con poderes pasaron a ser cosas de mitos y leyendas, igual que la magia de gran poder. Incluso los metahumanos y los hechiceros tuvieron que aislarse del resto de la humanidad. Todo esto para evitar que las multitudes con antorchas y trinches los lincharan solo por ignorancia. Aproximadamente en la tercera década del siglo XX de la era común de la Tierra, el planeta Krypton explotó y dejó como único sobreviviente a Kal-El, repitiéndose la historia de la Tierra 2 de Superman. También en esos años los Wayne fueron asesinados. Y fue aproximadamente a finales de los años 50 y principios de los 60 que los eventos de 1938 se repitieron y vimos cómo Clark Kent se reveló como Superman y dio el mal ejemplo para que los metahumanos salieran de las sombras. Hay que aclarar que debido al éxito de la película de Christopher Reeves, aquí Martha Kent estaba viva. Batman también repitió su historia, pero Batwoman y Batgirl original fueron dejadas de lado, aunque a raíz del gran éxito de la serie de Adam West, Barbara Gordon fue llevada al cómic como la Batgirl de esta tierra. Y Diana, bueno, la verdad es que la Mujer Maravilla no sufrió cambios notables, pero los demás héroes fueron reemplazados casi en su totalidad. Todos estos héroes empezaron su carrera en solitario, pero se unieron en los 60 para salvar a la Tierra de la invasión del alien Starro, dando lugar a la creación de la Liga de la Justicia, la sucesora, en más de un sentido, de la Sociedad de la Justicia. Un año después de la formación de la Liga, Barry Allen logró vibrar a grandes velocidades, llegando hasta la Tierra 2 original y demostrando la existencia del multiverso, por no decir que lo desbloqueó, ya que a partir de ese día el viaje entre tierras paralelas fue posible. Aquí se vio como la Tierra 2 aún existía y los héroes de este mundo aún estaban activos, y la Sociedad de la Justicia había sido reformada, aunque hay que aclarar que la mayoría de héroes ya estaban envejecidos y al parecer no había tantos villanos como antes, haciendo que la Tierra 2, bueno, se viera un poco deslucida. El viaje del querido Barry McFly provocó también una serie de eventos. Uno fue que al parecer la realidad se vio afectada y entonces una gran cantidad de velocistas empezaron a viajar a través del multiverso. Estos viajes llamaron la atención del tirano inmortal, el Vándalo Salvaje, quien vio en esto una oportunidad de oro y fue el primer villano en atravesar el multiverso. Esto ocurrió en la historia La venganza del villano inmortal. Ahí Vándalo Salvaje sometió a la Sociedad de la Justicia con una serie de planes que sacaban provecho de las debilidades físicas y psicológicas de los miembros del equipo. Y después de haber sometido a la Sociedad de la Justicia, Vándalo envió a Jake Garrick como un cebo a la Tierra 1 para así someter a la Liga de la Justicia y posteriormente conquistar los dos mundos usando una máquina que provocaba terremotos. Básicamente la idea de Vándalo Salvaje era
que si los gobiernos de estos planetas no se rendían ante él, bueno, los destruiría con su máquina. Aunque por fortuna, Barry logró hacer que Jake Garrick se liberara del control mental del vándalo salvaje y juntos derrotaron al villano. Aquí se vienen una gran cantidad de cambios importantes. Poco después de la formación de la Liga, Robin abandonó a Batman y con otros asistentes de superhéroe formaron a los Jóvenes Titanes, mientras que en la Tierra 2 los asistentes de superhéroes de la Sociedad de la Justicia siguieron este ejemplo y formaron el Infinity Inc., que es básicamente lo mismo que los Titanes. En la Tierra 2 también vimos que Kara Zor-El original había dejado de ser Supergirl para pasar a ser Power Girl. Por su parte, en Tierra 1, las cosas tampoco fueron fáciles para nadie. La Tierra empezó a tener más linternas, al incluir a Whit Garner, quien fue elegido como el segundo linterna del sector espacial 2814, pero Whit fue herido de gravedad pocos años después al ser atropellado por un auto. Hay que aclarar que Whit no esquivó el auto porque estaba completamente ebrio. Así que el malherido Whit fue reemplazado por John Stewart, el tercer linterna verde de la Tierra. Aquaman por su parte heredó el trono de Atlantis y se casó con Mera, y juntos tuvieron un hijo, el cual fue asesinado por Black Manta cuando el niño era solo un bebé pequeño. Diana por su parte se quedó muy aislada en su mundo de dioses y monstruos, y todos estos eventos se fueron complicando más por las invasiones de Darkseid y de diferentes aliens a la Tierra. Una de las invasiones más importantes vino de la Tierra 3, un mundo al revés donde la Liga de la Justicia son el Sindicato del Crimen, un grupo de supervillanos, quienes se volvieron una de las máximas amenazas a enfrentar de la Liga de la Justicia. En estos años DC también integró a algunos personajes venidos de otras compañías, como pueden ser el Hombre Elástico y la Encantadora, y bueno, se puede decir que esto volvió las cosas un tanto enredadas. El último cambio destacable fue que Dick Grayson, el Robin original, se volvió Nightwing y posteriormente fue reemplazado en su personaje de Robin por Jason Todd. Por su parte, Barry Allen se casó con Iris y su sobrino Wally West se volvió el Kid Flash. También en esa época fue cuando aparecieron héroes como Sautin y otros personajes del universo oscuro, que no se tocaban casi con los héroes regulares, y tras la crisis estos personajes hicieron nacer el subsello Vértigo. Para los años 80 y con casi medio siglo de aventuras a sus cuestas, DC pensó que la cronología ya era muy complicada para los nuevos fans. Después de todo, en esa época no estaba yo para explicárselas, y además en esa época no había internet que facilitara las cosas. Para solucionar esto, DC pensó en lanzar una enciclopedia que explicara las tierras paralelas, para que sus fans supieran qué personajes venían de qué mundo. Pero al final decidieron que esto igual era muy complicado, así que simplemente decidieron reiniciar su universo, y para eso usaron la crisis en las tierras infinitas. Hay que decir que antes del inicio, DC fue creando una serie de historias para sus héroes que eran, entre comillas, el cierre de la Tierra 1, siendo la historia principal o la más destacable que pasó con el Hombre del Mañana de Alan Moore. Esta historia de Superman puede ser considerada como el final de la Tierra 1 antes de la crisis en las tierras infinitas. Y bueno, ahora hay que explicar qué fue la crisis en las tierras infinitas. Vamos por partes. En este momento se descubrió que al ver el origen del universo, Krona provocó la creación de un universo de antimateria que tenía en su centro el planeta de Quack, la contraparte de Oa, y en este universo existía un ser llamado el Antimonitor, una criatura compuesta por antimateria y que tenía por único propósito consumir la vida misma. El Antimonitor al inicio de la historia destruyó la Tierra 3 del Sindicato del Crimen, pero el Lex Luthor de ese mundo, que era un héroe, envió a su hijo, que era solamente un bebé, a través del multiverso usando un cohete especial. Este niño en unos cuantos minutos se convirtió en un adulto,
y esta persona fue conocida como Lex Luthor Jr., un Luthor que era muy diferente a todas sus demás versiones, siendo muy delgado, pelirrojo y teniendo un comportamiento bastante errático que lo hacía ver como un loco. Lo importante del asunto es que Lex Luthor Jr. llegó a la Tierra 1 para prevenir a los héroes del ataque próximo del Anti-Monitor. Todo esto desencadenó una gran guerra a través del tiempo y del espacio para derrotar al villano casi omnipotente. Durante esta lucha, Barry Allen murió al usar su supervelocidad para cerrar un agujero negro, mientras que Supergirl se sacrificó en la lucha contra el Anti-Monitor. Al final, los héroes se dividieron en dos grupos, uno que viajó al pasado para evitar el experimento de Krona, mientras que el Espectro tuvo una última batalla contra el Anti-Monitor en el Big Bang mismo, logrando aquí finalmente derrotar al villano. Pero esta pelea alteró la estructura misma del Big Bang, provocando que el Big Bang creara un único universo en vez de un multiverso. Este nuevo universo guardaba rasgos de las dos tierras principales de DC, la Tierra 1 y Tierra 2, pero incluía a personajes venidos de todas las compañías que habían pasado a estar bajo el poder de DC. Hay que aclarar que el único ser que recordaba todo este desmadre era el villano Psycho Pirata, que fue parte clave del evento, mientras que los personajes de Luthor Jr. de la Tierra 3, el Superman original de la Tierra 2 y Lois Lane de Tierra 2 quedaron desaparecidos al entrar en un universo de bolsillo y no se supo nada de ellos durante décadas. Pero el caso de todo es que las Tierras Infinitas fueron destruidas en 1985, o al menos eso se pensaba en apariencia. Sea como sea, este evento marcó el final de la era original de DC e inició la época post-crisis. ¿Cuál es la historia de este mundo? Bueno, cuando lleguemos a 200,000 suscriptores se los voy a contar. Bueno, si llegamos a 150,000, quizás les cuente la historia específica de Batman en Nuevo 52 y Rebirth, para hacer más entendible lo que estamos viendo actualmente, pero ya iremos viendo cómo se desarrolla esto. Y bueno chicos, esa fue mi cronología básica del universo DC en su así llamada etapa precrisis que abarcó desde 1938 hasta 1985. Si quieren saber algo más específico, díganmelo en los comentarios y ya hablaré de ello próximamente. Por ahora díganme qué les pareció mi explicación y si el video les gustó, den like y compartan. Y por favor hagan lo que casi me quedo sin voz. Yo soy Charlie Mustaine. Nos vemos en la próxima.